vamos a ver algunos recursos de los cuales hace uso la poesía bíblica. Recordemos, la poesía bíblica tiene un objetivo: alabar a Dios y alabar a Dios contemplando su obra creada o su poder creador o exaltar su poder creador. La poesía bíblica, ese objetivo tiene, que se haya desvirtuado, porque por ejemplo, la primera porción que aparece a manera de poesía es el canto de la Mec, que nosotros como mexicanos podríamos decirle el corrido de la Mec, porque a final de cuentas son las hazañas, es una expresión poética de la Mec, y realmente es una amenaza a manera de canto, ¿no? Hacia sus dos mujeres. Y entonces ahí podemos ver cómo, se desvirtúa el, el hecho de lo que es, la poesía o el canto, que debería de ser enfocado única y exclusivamente a Dios, porque el canto está relacionado mucho con la palabra alabar, recordando que la alabanza le corresponde solamente a Dios, y es una de las características que se enumeran en el capítulo 5 de Apocalipsis. Tuya es la alabanza, o sea, Él es el único digno de ser alabado, pero sabemos que después la música ha sido, desvirtuada, y bueno, se deja ver, porque el primer canto que es registrado en la Biblia realmente no es un canto a Dios, sino es una composición hacia el ego de un hombre, ¿no? Un hombre polígamo. Este, y debemos, entonces, nosotros comprender el objetivo específico del por qué, la poesía bíblica, se dio entre los autores. Hay un recurso que utilizan algunos escritores bíblicos, que es la asonancia, eh, que son, palabras que suenan de manera similar pero con significados diferentes en medio de la poesía. En la poesía occidental o en la poesía que nosotros regularmente conocemos, pues encontramos, una métrica, es decir, un número definido de sílabas, y pues a raíz de ahí, se dan diferentes tipos de composiciones poéticas, como los sonetos, que tienen una cierta cantidad, de párrafos o de estrofas, y cada una de las estrofas tiene una cantidad definida de renglones, ¿no? O sea, a eso se le puede llamar métrica o medida. También, la rima es muy común entre la poesía, que nosotros conocemos, el uso de la rima. En la poesía bíblica es diferente, o bueno, en la poesía del tiempo bíblico también es diferente. Y aquí hay un recurso que les mencionó, que es la asonancia, que son palabras que suenan de manera similar con significados diferentes, pero que no se logra ver en el castellano. O sea, debemos entender que muchas cosas que se presentan en la poesía bíblica, se pierden ya en la traducción. Pero vamos a tratar de ver cómo se daba esto entre los escritores bíblicos. El ejemplo característico de lo que es la asonancia, se da en Jeremías capítulo 1 versos 11 y 12, en donde aparecen dos palabras, particulares, que es almendra, que se traduce como almendra en la Reina Valera, pero que se puede traducir, también como, este como el que madruga, como el que está vigilando, como aquel que está al pendiente. Ahorita vamos a entenderlo un poquito mejor cuando termine la explicación. Dice, mientras que la palabra para mirar bueno, la palabra para almendra es shaket, y la palabra para mirar es shoket. Si ustedes se fijan, tienen la misma raíz consonántica.
y solamente tiene una variante vocálica, la A y la O. Y vamos a leerlo en esta versión que puse. Dice, vino entonces a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí, veo una vara de almendro. La palabra almendro es shaket. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro sobre mi palabra para cumplirla. La palabra en hebreo eh, para ver, ¿sí? Es shoket, o sea, yo veo. Aquí hay un interesante juego de palabras. Esta porción, este pedacito lo saqué del comentario bíblico adventista y no puse la cita, disculpen. Ya después lo complemento. Hay un interesante juego de palabras en Jeremías capítulo 1 versos 11 y 12. Veo una vara del árbol vigilante, porque la palabra shaket también se puede traducir como vigilante. Es un juego de palabras. Dice, veo una vara del árbol vigilante. ¿Por qué se le llamaba al almendro como el árbol vigilante? Es una manera poética porque el almendro era de los primeros árboles que reverdecían, que florecían, ¿sí? Que brotaban, perdón, en la primavera. Dice, bien has visto, porque yo estoy vigilante. Entonces, aquí eh, la palabra almendro o vigilante en otras traducciones se hace eco con la palabra vigilante o estar mirando que se presenta en la Reina Valera. Entonces, esta era una manera, este juego de palabras o estos recursos que usaban los judíos o los escritores más bien, era para poder grabar mejor en la mente del lector y poder hacer asociaciones y pudieran recordar mejor la palabra que estaban leyendo. Es como lo que decimos siempre, es más fácil aprenderse los 10 mandamientos si los hiciéramos en un cantito y es algo similar aquí, o sea, tratan de hacer esas analogías, esos comparativos o esas equivalencias de tal manera que puedan impresionar mejor a la mente del lector. Dice, eh, hay otra posible traducción que nos presenta el comentario bíblico adventista. Veo una vara del árbol alerta. O sea, es poesía, recuerden, porque estoy alerta para poner mi palabra por obra. ¿Sí? Entonces dice, así como el almendro es el primero que brota y es de llamar la atención, a mí también me llamará la atención y estaré atento para aquellos que escuchen las palabras de la profecía o de las profecías que tú vas a emitir. O sea, si se fijan, es el primer recurso figurativo que se utiliza en el libro de Jeremías. Entonces, de esa manera está el Señor tratando de atraer la atención del lector del libro de Jeremías. La idea aquí es que el almendro es el primero en brotar en primavera y de la misma manera Dios es siempre el primero en ver cómo la gente reaccionará ante él o cómo reaccionará ante el mensaje que va a ser dado a través de Jeremías. Esta similitud es resaltada por el recurso de la asonancia, donde las dos palabras clave, almendra y mirando, suenan igual, solamente tienen una variante vocálica. La asonancia era una forma muy sutil de acentuación. En lugar de que hubiese rima en la poesía bíblica, se usaba este recurso. Tenemos otro, que yo considero que entra en esta característica, que es, Zacarías 12:11. Si ustedes leen o leemos, vamos a leer Zacarías 12:11 porque no lo transcribí al apunte. En Zacarías 12:11 también tenemos una porción en poesía en donde Zacarías
hace una variante muy interesante como para poder llamar la atención de manera, con el sonido o de manera asonántica. Este, es Zacarías 12:11, dice aquí, y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megido. ¿Sí? En el original hebreo, la palabra que se traduce aquí como Megido no es Megido, es Megidón. Como que Zacarías hace una variante de la palabra Megido por Megidón, este, para que haya una especie como de rima entre Adad Rimón y la palabra Megido o Megidón, que en el original hebreo se ve esa variante. Si ustedes se van al original hebreo, no dice Megido como tal, sino dice Megidón. Entonces hace ese juego entre la palabra, entre Adad Rimón y Megidón para poder hacer una asonancia o una correlación de sonidos para que se grabe de una manera mejor en el lector o en el oyente. Y aquí es interesante porque pues realmente está haciendo referencia, dice como llanto de primogénito o está haciendo referencia, algunos comentadores dicen que esta parte está haciendo referencia a la muerte de Josías, cuando murió en el valle de Megido y le lloraron también los israelitas, ¿no? Los judíos, más bien. Entonces, nosotros vemos cómo esta idea o este recurso que hacen los escritores para poder grabar mejor o impresionar de mejor manera. Es obvio que esto lo podemos ver mejor en el original. Nosotros no tenemos, bueno, al menos yo no conozco hebreo, pero era un recurso que utilizaban los escritores bíblicos para poder impresionar el oído y de esa manera se grabara mejor el mensaje. Otro recurso que se utiliza en la poesía, o otro recurso que utiliza la poesía bíblica es el acróstico. Yo creo que ustedes, sí recuerdan que es un acróstico, ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo del joven enamorado que escribe el nombre de la chica de la cual está enamorada y hace una especie de poema utilizando las letras del nombre de su enamorada. Eso es un acróstico. Este, para poder grabar mejor algún mensaje o algún poema o alguna canción o algún canto más que canción, el escritor bíblico o el poeta bíblico hace uso del acróstico y por lo regular usaban como acróstico las 22 letras del alfabeto hebreo de manera sucesiva y esto lo podemos ver por ejemplo, en los 22 versículos del Salmo 25. Y es interesante que ustedes vean que el Salmo 25 tiene 22 versículos porque cada uno de los versículos inicia con una letra del alfabeto hebreo en ese orden. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, etcétera. Entonces, tenemos, si vamos al Salmo 25, los invito a que vayan al Salmo 25 en su Biblia. Tenemos 22 versículos. Este es un acróstico. En la Reina Valera ya no se deja ver. Quiero suponer que en la Reina Valera, bueno, en la 1960, en la Reina Valera 1909, no lo investigué, pero quiero suponer que sí aparecerá, o bueno, no estoy seguro. Otro acróstico es el salmo que siempre se ejemplifica, el salmo por excelencia para ejemplificar un acróstico, es el Salmo 119.
El Salmo 119 es un acróstico que agrupa, en este caso agrupamos versículos, recordando que la Biblia originalmente no estaba dividido en versículos. Entonces, el autor original del Salmo 119 agrupó porciones de pensamientos sucesivos que nosotros lo tenemos dividido cada 8 versículos. Es decir, del 1 al 8 es un grupo, del 8 al 16 es otro grupo, del 17 al 24 es otro grupo, del 25 al 32 es otro grupo, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, son 22 grupos. Entonces, si ustedes multiplican 22 por 8 tendrán el número total de los versículos que tiene el Salmo 119, que en este caso son 176. Pero cada grupo de estos versículos, cada grupo de estos 8 versículos, comienzan con una palabra del alfabeto o del alefato hebreo, ¿sí? Este, en el castellano no se logra ver, pero si ustedes consiguen una Tanakh en hebreo, van a poder ver, eso sí ya lo comprobé, que cuando inicia este ciclo de grupitos de palabras o pensamientos del autor, que nosotros lo hemos agrupado, que actualmente está agrupado de 8 en 8, la primera palabra comienza con la palabra del alfabeto hebreo. Por ejemplo, el primer grupo en el versículo 1 comienza con Aleph, en el versículo 9 comienza con Bet, en el versículo 17 comienza con Gimel, en el versículo 25 comienza con Dalet, en el versículo 33 comienza con G, en el versículo 41 comienza con Bao y así sucesivamente. Y ustedes pueden ver los 22 eh, caracteres del alfabeto hebreo de esta manera. ¿Por qué se hacía así? Era una manera de grabar mejor en la mente, de memorizar. Y bueno, hay otros salmos que son acrósticos. Cuando veamos en específico el tema del libro de los salmos, que es una clase especial, vamos a ver la lista de cuántos salmos hay de los que son acrósticos. También se menciona que el capítulo 3 de Lamentaciones está escrito de manera acróstica, ¿sí? Eh, tienen un componente acróstico. Otro recurso que usa la poesía hebrea, si bien no hay rima como la conocemos nosotros, que hacemos rimar canción con corazón, o nuestros himnos actuales sí utilizan el recurso de la rima. En la poesía bíblica, aún en los salmos, no se utiliza el recurso de la rima, pero sí se utiliza, sobre todo en los salmos y en los proverbios, el recurso del paralelismo. El paralelismo, es una especie de rima, pero es una rima de pensamientos, no una rima fonética o una rima auditiva, sino que es una rima de pensamientos, y ahorita lo vamos a comprender. En alrededor del año 1700, un erudito, Robert Laud, eh, eh, se dio cuenta que había esa especie de rima, por decirlo así, esa rima de pensamientos, eso en el libro de los Salmos y en el libro de Proverbios, a lo cual él le denominó como paralelismo. Y a partir de entonces se empezó a entender mejor desde el punto de vista literario los libros poéticos o lo que es el libro de los Salmos y el libro de Proverbios con el trabajo de este hombre. Eh, Al estudiar, dice, y comparar los Salmos, Laud constató que los autores rimaron deliberadamente sus ideas no por sus palabras,
Los estudios de Lowe y otros lograron catalogar 6 tipos principales de esta rima de pensamiento. Es una rima de pensamiento. Es decir, dividimos el texto bíblico en un conjunto de pensamientos y entonces vamos a encontrar una especie de rima entre ellos, no una rima consonántica, sino que se puedan hacer eco, se intensifican, se contradicen, se complementan. Y por eso esa serie de pensamientos se le llaman pensamientos paralelos o paralelismo en la poesía bíblica. Vamos a comentar los tres principales. Yo incluyo en el texto los secundarios o algunos adicionales, pero honestamente es muy difícil encontrar ese paralelismo en el castellano. Es una cuestión que se identifica más fácilmente en el original hebreo, pero aún así la Reina Valera, al menos en la Reina Valera, en los traductores y actualmente los editores tratan de hacer este, enfático o que se distingan esos pensamientos para poder ver cómo era la dinámica de la poesía y nos ayuda a comprender un poquito mejor el pensamiento o la transmisión de lo que se dice en el libro de Proverbios y en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, si bien eran canciones, eran alabanzas, pero también tenían o tienen cuestiones doctrinales. Ya cuando veamos el libro de los Salmos, vamos a ver cómo se clasifican los salmos y vamos a ver que hay salmos mesiánicos que dan una enseñanza de lo que iba a pasar con Jesús o el sacrificio de Jesús. Entonces no eran solamente canciones o de alabanza, sino que también tenían alguna enseñanza o tenían alguna profecía implícita. Eh, Dice por aquí mi apunte, lo entramos en relación a este tema del paralelismo sinónimo. El paralelismo sinónimo, este es el recurso en el cual tenemos dos pensamientos en el texto bíblico o en una porción de texto bíblico. Y el pensamiento primero es exactamente igual al segundo pensamiento, pero el segundo pensamiento se indica con palabras diferentes. Por ejemplo, en Génesis 49:2, comparen este pensamiento. Dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob. Este es el primer pensamiento. ¿Sí? Ahora vamos a tener una rima de pensamiento sinónimo. Y escuchad a vuestro padre Israel. Si ustedes se dan cuenta, esto, el primer pensamiento es exactamente igual, o es igual más bien al segundo pensamiento, pero expresado en palabras diferentes. Juntaos y oíd se hace un paralelo sinónimo con escuchad. Hijos de Jacob se hace un paralelo con la expresión a vuestro padre Jacob. Aquí van a oír a quién, a Jacob, aquí van a escuchar a quién, a su padre. Entonces es un paralelismo sinónimo, ¿sí? Y el paralelismo sinónimo, por ejemplo, aquí, los mandamientos de Jehová son rectos. Es el que alegran el corazón. Es el primer pensamiento. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Es el primer pensamiento. El segundo pensamiento, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea, aquí hay el primer pensamiento, es igual en sentido del segundo pensamiento. La expresión, los mandamientos de Jehová son rectos, se hace eco con la expresión, el precepto de Jehová es puro. Es decir, en un paralelo, la palabra rectos es similar a puro
y la palabra mandamiento con precepto. Y la expresión que alegra el corazón se hace sinónimo con que alumbra los ojos. Es decir, hay un brillo especial. Cuando uno está alegre, se ve reflejado en el brillo de los ojos. Es una expresión poética. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y aquí nosotros podemos hacer una especie de preguntas. ¿Por qué los mandamientos de Jehová son rectos? Porque alegran el corazón. ¿Por qué el precepto de Jehová es puro? Porque alumbra los ojos. ¿O cuál es el efecto de los mandamientos de Jehová? Alegran el corazón. ¿Cuál es el efecto del precepto de Jehová? Alumbra los ojos. Entonces, aquí podemos ver esa rima de pensamientos, que el primer pensamiento es igual con el segundo pensamiento, y a eso en poesía bíblica se le llama paralelismo sinónimo. Otro ejemplo de paralelismo sinónimo lo encontramos en Génesis 4:23, en el famoso canto de Lamec. Oíd, dice Ada y Sila, oíd mi voz. ¿Sí? Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. La expresión Ada y Sila se hace eco sinónimo con la palabra mujeres. ¿Quiénes son Ada y Sila? Las mujeres de Lamec. ¿Sí? La expresión oíd mi voz se hace eco con la expresión oíd mi dicho. ¿Sí? Aquí encontramos también otro pensamiento sinónimo, otro paralelismo sinónimo, que la expresión que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Que un varón se hace eco con un joven y mataré por mi herida se hace eco por mi golpe. Es una manera poética de amenazar a sus esposas, este, a que no le sean infieles, ¿no? Sí. Entonces, podemos ver ahí este recurso del paralelismo sinónimo. Tenemos el paralelismo antitético o de contraste. Este es lo contrario al anterior. El pensamiento primero se contrapone al pensamiento segundo y por lo regular hay un conector, la palabra pero o la palabra más o la palabra sin embargo o la palabra empero que aparece en la Reina Valera 1909. Y son propuestas o pensamientos antitéticos o contrastados que se oponen. Por ejemplo, porque su ira es solo un momento, es un primer pensamiento que se contrapone con el segundo pensamiento con la palabra pero. Esto es contrario a esto, porque su ira es solo por un momento, su favor es por toda una vida. Son dos pensamientos contrarios. La ira de Dios, desde el punto de vista humano, es solamente por un momento, pero su favor, su misericordia, es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Es un pensamiento que se contrapone, o dos pensamientos que se contraponen, por eso se le llama paralelismo antitético. Y el libro de Proverbios abunda, en el libro de Proverbios abundan para este tipo de ejemplos. Incluso el capítulo 28, creo, capítulo 28, eh, una nota que puso la Sociedad Bíblica Unida al principio del capítulo 28 dice proverbios antitéticos. Y si ustedes leen todo el capítulo 28 de Proverbios y aún el 29, van a encontrar muchos paralelismos o muchas expresiones en paralelismo antitético o contrastado. Que como les dije, la palabra pero o la palabra más
o sin embargo, o empero, es el enlace entre esos dos pensamientos. Ese es el recurso que se utiliza en la poesía bíblica que se conoce como paralelismo antitético. Paralelismo sintético es, son dos pensamientos de igual manera, o a veces hasta un tercero o un cuarto. Algunos ponen el comparativo como el de la ola del mar, o sea, que va de menos a más hasta lo más alto. La segunda, en este sentido, tenemos dos pensamientos, el primer pensamiento, el segundo pensamiento, y en este caso, el segundo pensamiento intensifica, complementa o amplifica al primer pensamiento. Por ejemplo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión. El pensamiento puede que terminar ahí, pero el salmista lo intensifica, mi santo monte, o lo complementa. Nosotros sabemos cuál es qué es Sión, sabemos que es un monte, pero él lo complementa en un segundo pensamiento, ¿sí? Entonces, este es el tipo de paralelismo, los paralelismos básicos, que podemos encontrar en la poesía bíblica. Pero como les decía, a veces es muy difícil encontrar los puntos de quiebre. Algunos les dicen los puntos de enlace, como cuando hace uno un, una costura con la aguja, o sea, como que se enlazan esos dos pensamientos. Es más fácil hacerlo en el original hebreo que hacerlo en el castellano. Otro pensamiento, por ejemplo, que no incluí en el apunte, pero lo incluiré después, dice en el paralelismo sintético, dice, responde al necio como merece su necedad. Y ya después lo complementa con el segundo pensamiento en Proverbios 26:5, para que no se estime sabio en su propia opinión. O sea, el primer pensamiento complementa al segundo. ¿Por qué me estás diciendo que responda al necio como merece su necedad? Dice, para que lo ubiques, para que no se estime sabio en su propia opinión. Eh, El Salmo 14:2, otro ejemplo de paralelismo, eh, paralelismo sintético. El Salmo 14:2 dije, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Ese es el primer pensamiento. Y ya después lo complementa, para ver si algún entendido había que buscara a Dios. Entonces, esos son los recursos que utiliza la poesía bíblica. No hay una rima como nosotros lo entendemos de la poesía occidental o de la poesía a la cual estamos acostumbrados, pero la poesía hebrea tiene este tipo de recursos que es, por decirlo de alguna manera, la rima de pensamientos. Solamente por mencionar, no lo, no lo, a ver, permítanme, es que, a ver, es que cometí por ahí un detalle. Voy a tratar de tener otra vez el apunte. Ahí está. Está el paralelismo introvertido, que es un poquito más complejo eh, y que, pues a mí en lo particular me ha costado un poquito más entenderlo o buscar más ejemplos de este tipo de paralelismo. El paralelismo introvertido no es otro más que un paralelismo quiásmico. La expresión quiásmico viene de la letra hebrea ki o chi, que es una X, ¿sí? Es una X y por eso se le llama
paralelismo quiásmico, porque está un pensamiento que de una manera lo podemos ubicar en la parte superior de la X y su paralelo en la parte inferior derecha de la X, con otro pensamiento que ubicamos en la parte superior derecha de la X y que su contraparte o su paralelo está en la parte izquierda inferior de la X. Por eso se le llama eh, quiasmo o paralelismo quiásmico o introvertido. Este paralelismo responde a esta fórmula. El pensamiento A se corresponde con un pensamiento A' y el pensamiento B se corresponde con un pensamiento B'. Un ejemplo, dice, hijo mío, si tu corazón es sabio, es el A y este podría ser el A'. Dice, hijo mío, si tu corazón es sabio, dice, cuando tus labios hablen lo que es recto. Es decir, un corazón sabio va a hablar ¿qué? Lo recto. O sea, ahí es ese paralelismo. Dice, mi corazón también se alegrará, se hace paralelo con la expresión y se regocijarán mis entrañas. La expresión B', de este pensamiento. Si ustedes lo colocan, si ustedes colocan, vamos a suponer, colocan una X. El pensamiento A lo colocarán aquí, en este extremo. El pensamiento A' lo colocarán de este extremo. El pensamiento B lo colocarán aquí y el pensamiento B' lo colocarán aquí en este extremo. O sea, por eso se le llama quiásmico. Y esa estructura quiásmica se utiliza aún en los libros. El libro de Daniel tiene una estructura quiásmica, ¿sí? Que ya lo veremos cuando veamos el libro de Daniel, tiene una estructura quiásmica. Este, eh, no me meto más en esto porque, como les digo, yo en lo particular se me ha complicado mucho entender este tipo de paralelismos secundarios o compuestos. El comentario bíblico adventista trae más, que ustedes lo pueden después, consultar, este, en el comentario bíblico adventista. Cuando vean, hay un apartado que se llama la poesía bíblica, literalmente. El paralelismo culminante va en forma de escalera. Si se fijan, o a manera de crescendo, de ir de menos a más. Por ejemplo, aquí en el Salmo 93 dice, bueno, el paralelismo culminante es en forma de escalera, donde una línea continúa, y estaba bien, continúa palabras de la línea anterior y constituye como lo hace, y construye como lo hace la siguiente. Las torres han alzado, oh Señor, las torres han alzado su voz. Las torres alzan sus batientes olas. Es una expresión poética que va de menos a más. Ese es el paralelismo culminante. El paralelismo emblemático es un pensamiento ya más compuesto que usa las expresiones como o a modo para poder comparar ideas similares. Es una especie de paralelismo sinónimo, pero más extenso, ¿sí? Que los pensamientos van a ser delimitados por la expresión como o a modo. Esto es lo que yo les puedo compartir en esta ocasión de la parte de bibliología que corresponde a el tema de la estructura literaria del Antiguo Testamento. Eh, si hay alguna duda, voy a complementar un poquito más el texto de la clase que les voy a compartir, agregando algunos ejemplos adicionales de paralelismos para que podamos entender un poquito mejor esto.
Quizás se nos hace para nosotros un poquito confuso. ¿Y para qué? Recordemos, esto se hacía muchas veces para tratar de este, eh, que fuera más fácil de tener en la mente las expresiones que los escritores que escribieron de manera de poesía, ¿sí? Y bueno, ya cuando veamos la estructura literaria de cada uno de los libros, o no lo vamos a ver cada uno, porque serían 66 y no alcanzaríamos a ver, todos, nos tardaríamos muchísimo, pero sí lo vamos a ver por bloques. El Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales y poéticos de manera general, los libros proféticos de manera general, en su estructura. Este, y pues veremos cómo este tema de lo que es la prosa y la poesía bíblica nos van a ayudar para entender mejor estos libros en su estructura y posteriormente también cuando veamos el tema de hermenéutica, o el seminario de hermenéutica, nos va a ayudar para poder comprender mejor las figuras literarias, la poesía y la prosa en los textos bíblicos o en algún texto que analicemos desde el punto de vista hermenéutico o a través de la disciplina de la hermenéutica. Aquí concluimos la grabación, hermano.